Nosotros hemos pasado en el 2020, básicamente, por un escenario que nos sorprendió de alguna manera. Estamos acostumbrados en Entre Ríos, en Santa Fe, en todo el litoral y en el norte de la provincia de Buenos Aires a que nos sobra el agua. Últimamente hemos tenido ejemplos, por ejemplo, de situaciones de exceso importante, pero en 2020 nos sorprendió con una sequía generalizada en toda la región, falta de agua, niveles hidrométricos muy bajos, y eso nos hizo recordar que si bien vivimos en el tercio húmedo de la Argentina, ese tercio a veces no es tan húmedo y puede llegar a ser muy seco. Y vale la pena recordarlo ahora, porque el ser humano en general tiende a olvidarse rápidamente de los problemas, y hay que recordar que eso puede volver a ocurrir. Podemos volver a tener un déficit, y en definitiva lo que nos tenemos que acostumbrar es, en virtud del cambio climático seguramente, a una variabilidad climática muy marcada, muy fuerte, que nos limita mucho la capacidad de prospección, la capacidad de imaginar el futuro, y eso nos obliga a estar muy atentos a los vaivenes del clima y de la hidrología y de la disponibilidad de agua para minimizar los impactos. Recordemos que en 2020, cuando pasó todo eso, tuvimos problemas con las tomas de agua, por ejemplo, con la navegación fluvial, con la piscicultura, con la disponibilidad del recurso pesquero, y con eso para tomar solamente los tres eventos, la regeneración energética también, por supuesto, para tomar algunos de los impactos que fueron muy evidentes en ese momento, en ese escenario, y que perfectamente pueden volver a hacerlo en el futuro cercano. Así que vale la pena en este día tan especial recapacitar, pensar en todo aquello y pensar sobre todo en que la disponibilidad de agua es mucho más dinámica que antes. Es decir, podemos creer que tenemos una gran disponibilidad y de golpe quedarnos sin agua, o podemos creer que nos falta mucho y de golpe estar en plena inundación. Es decir, eso puede ocurrir perfectamente y hay que acostumbrarse al corto plazo. Y ahí entra a jugar un elemento muy importante que es la comunicación institucional. Para eso la Argentina se ha preparado mucho, existe el SINAGIR, el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos, desde 2016, y muchos elementos institucionales como ese. Yo me encargo precisamente de uno de ellos, pero es muy importante la conexión permanente con los medios de comunicación en forma directa hacia la población. No nos damos cuenta porque ha sido gradual, pero en general en los últimos años esto se ha incrementado notoriamente, para bien, por supuesto, y hay que seguir en esa brecha para que la gente entienda que el agua tiene una dinámica, que tiene una dinámica muy marcada, y que para hacer frente a los posibles impactos o probables impactos que pueden llegar a venir, hay que estar muy bien informado. Pensá que esta situación, este escenario en la cuenca del Gualeguay, supera al que se registró en 2003, cuando se dio aquella gran crecida del Salado santafesino, que simultáneamente hubo crecida del Gualeguay. Lo que pasa es que quedó tapada por la importancia de la del Salado. Pero esta crecida de ahora es más significativa, más importante, con mayor impacto que aquella de 2003. Es decir, y si lo pensás para atrás, unos pocos meses para atrás, Gualeguay estaba, por decir algo, en diciembre del año pasado, en la cuenca del Gualeguay estaba en una condición de déficit muy marcado, muy fuerte. Incluso el caudal del Gualeguay estaba bajísimo, en algunos lugares se cruzaba fácilmente el Gualeguay caminando. Así que, y hemos pasado a tener ahora una crecida muy significativa, que además ha afectado parte del delta medio. Es decir, la descarga del Gualeguay suele tener, cuando es tan significativa como esta, una afectación de todos los niveles en la parte media, de la franja media del litoral, del delta.